El diluvio no es un cuento para niños, es el registro de la extinción masiva más absoluta que se puede imaginar, la humanidad borrada, el planeta reseteado. Este es el archivo clasificado del diluvio, la sección que la historia oficial rara vez quiere abrir, el relato de una invasión sutil que hemos obtenido al revisar los textos originales, y desde ese momento nos dimos cuenta que la respuesta nunca fue tan simple. ¿Cómo se originó el diluvio? Para encontrar la respuesta, debemos hablar sobre los ángeles caídos. Seres que, en lugar de obedecer el orden cósmico, decidieron descender y reescribir con violencia y conocimiento prohibido el destino de la humanidad. Prepárense, porque la verdad detrás del arca es mucho más aterradora que el agua. Para encontrar la causa real del diluvio universal, debemos ir al pasaje que funciona como un glitch en la narrativa. Génesis 6 dice: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? El texto no usa una metáfora, lo describe como un evento literal. La interpretación más perturbadora, la que ha sido relegada a la herejía, es clara, y la interpretación real es la siguiente. Son seres celestiales, entidades de otro plano que abandonaron su puesto. El concepto es una violación cósmica, es la ley de la naturaleza destrozada, un cruce de especies. No se enamoraron, ellos descendieron. Fue un acto de colonización, no de romance. El resultado de esta unión, el texto los llama Nefilim, un nombre que se traduce como los caídos o aquellos que hacen caer. No eran simplemente hombres altos, eran gigantes, héroes legendarios de la antigüedad, como dicen algunos mitos. Pero su impacto fue más allá del tamaño físico. Piense en esto: si una criatura es el producto de un cruce entre lo divino y lo humano, ¿qué implica su existencia? Implica una contaminación, una nueva especie que no pertenece al orden creado. Estos seres, con una fuerza desmedida y una naturaleza violenta, comenzaron a imponer una tiranía sobre la humanidad. La corrupción se había vuelto física, incorporada en la propia carne de la civilización. La humanidad estaba dejando de ser ella misma. El resultado de esta invasión fue la corrupción total, no solo moral, sino de la propia estructura del mundo. Génesis 6:5 registra el informe final. Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero el versículo 11 es más directo, más escalofriante. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esta es la palabra clave: violencia. Una violencia desenfrenada, sistemática, que no permitía la paz. La presencia de los Nefilim y la influencia de sus padres celestiales no trajeron un nuevo orden, trajeron el caos y la tiranía. La sociedad estaba tan irremediablemente fracturada que la única dirección posible era la autodestrucción. La humanidad había fallado en autogobernarse, y lo que es peor, la propia tierra estaba corrompida. Y entonces el lamento. El texto registra un arrepentimiento, un dolor absoluto. Y Dios sintió pesar de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: borraré de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Es el reconocimiento de que el orden que se había hecho en la creación se había roto. La contaminación era total. La sentencia era clara: un reseteo completo. No solo el hombre, sino también la bestia y el reptil. Toda la biosfera estaba infectada por la violencia. Pero en medio de esta total corrupción, solo un hombre es hallado como una excepción. Génesis 6:9 dice: Noé, un hombre justo, era perfecto en sus generaciones. Noé anduvo con Dios. La justicia es un término moral, pero la perfección en sus generaciones sugiere algo más. En los contextos de los Nefilim, esta frase adquiere un significado vital. Noé no estaba solo siendo un hombre bueno, estaba siendo un hombre íntegro, un hombre cuya línea familiar no había sucumbido a la corrupción que había borrado al resto del mundo. Él era el último vestigio de la humanidad original. El arca, no un barco de rescate, una cápsula de supervivencia de la especie, una prisión hermética.
El plan de construcción es obsesivamente detallado, las medidas, la brea para sellarla. Asimismo, el diluvio no es solo agua, es el cierre de un ciclo. El arca es la prueba de que, para el poder superior, la única forma de salvar la creación era separarla y cuarentenarla del mundo que los Nefilim habían construido. Mientras el diluvio caía y el agua cubría el mundo, un mensaje final y sombrío llega. Los valientes varones de renombre, los gigantes que gobernaban por la fuerza, fueron borrados. Su fama, su poder, su existencia híbrida fueron devueltos a la nada. El mundo que emergió del diluvio fue uno nuevo, pero el texto bíblico nos da una advertencia inquietante. Aunque la humanidad fue purificada, el legado de la violencia, la huella de la corrupción, no desapareció del todo. El texto es honesto sobre la naturaleza del hombre, incluso después del reset. Pero el capítulo 9 de Génesis establece reglas estrictas contra el derramamiento de sangre y el asesinato, una nueva ley de convivencia. Es el reconocimiento de que el potencial para la violencia que llevó a la ruina aún reside en el corazón humano. La historia del diluvio, leída estrictamente desde el texto de Génesis, no es una fábula moral. Es un registro de la implosión de la civilización por una corrupción de la especie, una corrupción iniciada por figuras misteriosas y potenciada por gigantes de violencia. El arca no fue solo un refugio, fue el testimonio silencioso de que hay fuerzas y fronteras en el cosmos que, una vez cruzadas, garantizan la destrucción.